La palabra de hoy se encuentra en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y, para verlo, se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraron, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, Juan Carlos. Los quiero invitar a orar y comenzar escuchando el mensaje de esta mañana. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a comprender qué significa Navidad. Ayúdanos a comprender, Señor, las riquezas que podemos disfrutar en Cristo. Que Navidad, Señor, es ser enriquecidos en Jesús, es generosidad y justicia para los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en nuestra casa ya tenemos las luces puestas. Así que si van para nuestra casa de noche, si ven ahí un par de luces desde lejos, esa es nuestra casa. Tenemos ya nuestro arbolito. El Maximiliano lo ha botado como ya todas estas veces, así que no sé si nos queda arbolito para la noche del 24. Pero estamos celebrando Navidad en la familia, también acá en la comunidad. Durante la semana tuvimos también nuestras celebraciones de Navidad con harta comida, con harto compañerismo, con harto gozo y alegría. Y el día 24 de diciembre a las 7 de la tarde vamos a estar celebrando Navidad todos juntos. Y si tú eres un cristiano y has decidido quedarte en la ciudad, queremos verte ese día en este lugar celebrando Navidad juntos. Así que hoy día continuamos con nuestra serie de Navidad. Esta es la idea principal. La Navidad es riquezas en Cristo, generosidad y justicia. Y lo que hoy día vamos a estar compartiendo es qué significa Navidad y qué es lo que Dios vino a hacer en Navidad. Y comúnmente cuando la gente quiere hablar de Navidad, usa regularmente historias como Belén, ¿no es cierto? También usa historias como los magos para responder preguntas como estas. Pero yo hoy día no voy a hacer eso. Yo hoy día voy a usar la historia de Zaqueo para poder responder la pregunta ¿qué significa Navidad? Y si esta historia impacta nuestras vidas, van a pasar 3 cosas en nuestros corazones. Primero, cambiará nuestra perspectiva acerca del uso del dinero. Lo segundo es que cambiará nuestra perspectiva acerca de lo que es la riqueza. Y tercero, seremos personas más generosas y más justas. Así que mi primer punto es el dinero como un ídolo. Lo que nos dice el texto bíblico es que Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. La pregunta que debemos hacernos es ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era en primer lugar un judío, pero era un judío que trabajaba como recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Pero el trabajo de Zaqueo no era cualquier trabajo. Los romanos exigían un porcentaje de impuestos que cobrar. Pero personas como Zaqueo lo que hacían es que cobraban ese porcentaje, pero cobraban más de lo exigido por los romanos. Y ese delta era la manera en la cual personas como Zaqueo sí se enriquecían. Por eso que la gente, en el versículo 7, dice que la gente lo consideraba como un pecador. Y si nosotros entendemos el contexto con el cual la gente miraba a Zaqueo,
la comunidad básicamente lo miraba como un traidor de la comunidad, como un traidor de los suyos. Para nosotros comúnmente, cuando pensamos en historias como Zaqueo, lo más cercano a lo que podía estar pasando con él podrían ser personas que trabajan, por ejemplo, en la política, construyendo, elaborando leyes que, por ejemplo, pueden beneficiar a ciertos grupos económicos de nuestro país, pero a costa del bien de la ciudad. Y ustedes saben muy bien por las noticias que hay personas en nuestros parlamentos que son mal vistos por los ciudadanos precisamente por actuar como actuó Zaqueo. Pero la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué un hombre como Zaqueo podría haber aceptado un trabajo como este? ¿Qué fue lo que podía haber sido lo suficientemente atractivo para la mente y el corazón de Zaqueo que fue capaz de poder traicionar a los suyos, a sus compatriotas? Y la única respuesta que nos da el texto bíblico es el dinero. El dinero. Zaqueo fue capaz de sacrificar cualquier otra lealtad. Sacrificar cualquier otra lealtad para poder conseguir más dinero. Y lo que estaba haciendo Zaqueo es que estaba viendo el dinero como una fuente o como un medio para poder conseguir todo lo que la vida le podría dar. Todo lo que Dios le podría dar, Zaqueo lo estaba viendo en el dinero. Por esa razón es que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 5, que la codicia o la avaricia es idolatría. Que ninguno que caracterice su vida por la idolatría al dinero tendrá parte en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Entonces, cuando el dinero se transforma en un ídolo, cuando el dinero cobra una categoría más grande que cualquier otra cosa en la vida, nos parecemos a Zaqueo. Y la idolatría no es solamente amor al dinero. Tú podrías decir, no, es que el amor al dinero es solamente para la gente rica. La idolatría al dinero también se puede ver como una preocupación excesiva por el dinero. O por ejemplo, cuando nuestro estado de ánimo o cuando nuestras emociones cambian, cuando tenemos más o menos dinero. O por ejemplo, cuando soñamos regularmente en la vida, ¿qué es lo que pasaría si yo tuviera más dinero? Eso es idolatría al dinero. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿qué lugar ocupa el dinero en nuestros corazones? Y lo que el relato nos va diciendo es lo siguiente, que Zaqueo se adelantó para ver a Jesús y se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Y en aquella cultura, los niños podían correr, los sirvientes o los esclavos podían correr, pero no hombres. Los hombres no corrían, y menos personas tan renombradas o de reputación como Zaqueo. ¿Y qué es lo que vemos en el relato? Que Zaqueo estuvo dispuesto a correr. Y no solamente a correr, sino que a subirse a un árbol, a mostrar las piernas, a que se atentara contra su dignidad. ¿Y por qué razón? Dos cosas a lo menos. Zaqueo estaba desesperado. Estaba profundamente desesperado. Y lo segundo que vemos que Zaqueo a lo menos estaba dejando su dignidad de lado para poder ver a Jesús. Entonces aprendemos a lo menos dos cosas en esta primera parte. Lo primero es que el amor al dinero te lleva a traicionar a los tuyos. Y lo segundo, que cuando estamos desesperados, la única esperanza es correr hacia Jesús. Ahora quiero que ustedes puedan ver una segunda parte del relato, que es esta parte de la gracia y el evangelio. La gracia y el evangelio. Y ustedes pueden ver esto en el versículo 5. Dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, como la canción, Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Los que han sido criados en la escuela dominical se recordarán esta canción. Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy tengo que dormir en tu casa. Y en la cultura del Oriente Medio, entrar en la casa de alguien y cenar con alguien era símbolo de amistad.
símbolo de compañerismo. Lo que vemos aquí es que Jesús no solamente entró a la casa de Zaqueo, Jesús estaba entrando a la vida de Zaqueo para darle una amistad con Dios, para darle una verdadera relación con Dios. Un amor que Zaqueo no podía haber encontrado en su ciudad. Un amor profundo, compañerismo, amistad, que nadie le podía quitar jamás. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué Zaqueo encontró salvación? Y esta es la razón. Jesús se hizo pobre. La verdad bíblica es que para que Zaqueo fuese enriquecido, alguien tenía que entrar a Jericó. Alguien tenía que nutrir, darle, inyectar a Zaqueo lo que Zaqueo no tenía. Entonces, para que Zaqueo fuese enriquecido, alguien tuvo que hacerse pobre. Jesús entró a Jericó para darle a Zaqueo, y no solamente a Zaqueo, para darle a su comunidad, a la comunidad del pueblo de Israel, lo que Zaqueo y el pueblo no tenían. ¿Y qué era lo que Zaqueo y el pueblo no tenían? Justicia. Justicia. Y eso es lo que nuestra ciudad necesita hoy en día. Justicia, verdadera justicia. Por eso que la lectura que nos leyó Ángelo en el Salmo 72 dice que salve el rey al pobre que le pide ayuda y al afligido que no tenga quien le socorra, que lo salve del engaño y de la violencia. Jesús es este rey justo y generoso que viene a salvar al pueblo, a su creación, ¿de qué? Del engaño y de la justicia económica. Jesús, siendo un hombre rico, se hizo pobre. Y si Jesús no hubiera sido un hombre justo, si Jesús no hubiera amado al pueblo, si Jesús no hubiera sido generoso, Jesús no hubiera entrado a Jericó y no hubiera decidido quedarse en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo no hubiese sido enriquecido espiritualmente por Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, nos dice: ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, Él, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, es decir, la cruz, nosotros, ustedes, fuésemos enriquecidos. ¿Cuál fue la manera que Dios usó para poder enriquecer la vida de Zaqueo y nuestra vida? Jesús, siendo Dios, teniendo toda gloria, siendo el rey, se despojó de esa posición. Entró en este mundo como un hombre vulnerable. El texto bíblico nos dice como un esclavo, como un siervo. ¿Para qué? Para poder enriquecer a Zaqueo y personas como nosotros. Y el punto es sencillo. Si tú quieres, por ejemplo, sacar a alguien de la pobreza material o de la pobreza espiritual, alguien tiene que pagar un costo. Si tú quieres nutrir a alguien o darle a alguien algo para sacarlo de esa condición, alguien tiene que pagar. Siempre tendrá un costo para aquel que lo tiene que dar. Alguien tiene que perder. Y si somos precisos, para que Zaqueo fuese salvado de su pobreza espiritual, la idolatría al dinero, alguien tuvo que darle de sus riquezas. Y ese fue Cristo. Por eso que al final de los evangelios vemos a Cristo decirle a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento de la cruz, ¿qué es lo que vemos en Cristo? Que Cristo lo tenía todo. Tenía el amor de su Padre, tenía su compañía, su lealtad. Pero ¿qué es lo que vemos en el último momento de la cruz? Que el Padre le dio la espalda. Que le dio la espalda. Que Jesús perdió en un momento su relación con su Padre. Y Él, por ti, por nosotros y por Zaqueo, experimentó la mayor pobreza que alguien podría sufrir en esta creación. Que el Padre le dé la espalda a su Hijo. Y gracias a la pobreza de Jesús, Zaqueo, y tú, y nosotros, podemos ser enriquecidos espiritualmente. Lo que Jesús te da en la cruz es una verdadera amistad con Dios. Es un amor profundo
su compañía, su relación, su presencia en tu vida por siempre. Que el Espíritu Santo venga a morar en nuestros corazones eternamente y para siempre. Y todo gracias a Cristo. Dios derramó sus riquezas en nuestras vidas por medio de Cristo. Así que si tú estás unido a Cristo, déjame decirte que tú eres una persona rica, extremada y profundamente rica, maravillosamente rica. Y si tú comprendes esto, lo que Jesús hizo en la cruz por ti, lo que Jesús te da en la cruz, eso va a alejar todo lo que el poder, el dominio y la idolatría al dinero puede causar en nuestros corazones. Si tú entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz y lo que el Padre te da, ser ricos en Cristo, eso nos va a hacer a nosotros personas más generosas y más justas. Así que el segundo punto de enseñanza es que donde la gracia llega y donde el Evangelio opera, llega la verdadera generosidad y la verdadera justicia. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo y lo que puede pasar con nosotros en esta Navidad. Ser un testimonio de la gracia, del amor y de las riquezas de Dios en Cristo para los nuestros, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra ciudad. Un testimonio de la salvación de Cristo por medio de la generosidad y la justicia verdadera. Fíjate en esto. Cuando la gente empezó a hablar de estos cristianos, de Zaqueo, cuando la gente empezó a murmurar de Cristo y de Zaqueo, algo sucedió. Cuando la gente critica el cristianismo, algo tiene que suceder. ¿Y qué es lo que vemos en el relato? Que Zaqueo se levantó. Versículo 8. Y dice, pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Lo que estaba pasando en el corazón de Zaqueo es que la generosidad de Dios se estaba derramando en el corazón de Zaqueo por medio de su unión con Cristo. El amor del Padre, la gracia de Cristo estaba fluyendo por medio del Espíritu Santo y por medio de la persona de Cristo a la vida de Zaqueo. Y lo que estaba pasando en Zaqueo es que este corazón indiferente, corrupto, injusto, tacaño y poco generoso con los pobres, se empezó a derretir como una cera. Y lo primero que vemos en Zaqueo es una promesa de generosidad. Y fíjate que no es cualquier promesa, sino que es una promesa que va ligada a la justicia. Zaqueo prometió entregarle el 50% de sus bienes a los pobres. El 50% de sus bienes a los pobres. Ahí hay un principio de vida cristiana. Algunas traducciones bíblicas traducen la palabra bienes. Hay otros escritores que traducen esto y dicen que le entregó el 50% de sus ingresos. Pero sea como sea, lo que estaba pasando en el corazón de Zaqueo fue un hecho de extremada y profunda generosidad. Queridos amigos y hermanos, cuando nosotros llegamos al cristianismo, pensar en dar un 5%, un 10%, creemos que es algo enorme, es algo abismante, es algo que no cabe en nuestra cabeza. ¿Y saben cuál es la razón? Cuando pensamos que un 5, un 10 o un 15 sigue siendo mucho para nuestras vidas, eso significa que todavía estamos luchando con la idolatría al dinero. Todavía seguimos viendo el dinero como un ídolo o como nuestro amo. Y es porque nuestros corazones siguen pensando que el dinero es la fuente o el medio para poder conseguir todo lo que uno necesita en la vida. Y si nosotros queremos ser más precisos o más estrictos, la ley del Antiguo Testamento
nos decía que el pueblo debía dar cerca de un 30% para poder ayudar a la comunidad. Pero ¿sabes lo que vemos en Zaqueo? Que Zaqueo no es como nosotros. Zaqueo no necesita una ley. No necesita un porcentaje. Zaqueo quiso ir mucho más allá de eso. Zaqueo entendió algo que todo cristiano necesita entender. Que aquel Dios generoso, cuando decide derramar sus riquezas en nosotros, en Cristo, nos hace extremadamente ricos. La generosidad de Dios siendo derramado en alguien miserable como uno y como nosotros. Y eso se debe expresar en el cuidado de los pobres. Fíjate que en Israel las familias debían asegurarse de dejar una parte, un porcentaje de su presupuesto en sus campos para poder cuidar a la gente pobre. Ellos debían mantener sus familias con un porcentaje y planificar, y de una manera intencionada, de una manera bien pensada, dejar una parte del campo y de los granos para que los huérfanos, las viudas, los extranjeros pudiesen ser sustentados. En otras palabras, es como si nosotros hoy día pudiéramos escribir nuestro presupuesto y pudiéramos decir, vamos a vivir con un 70-80%. Y un 20% lo vamos a dejar para poder cuidar a los más vulnerables. Por eso que el libro de Levítico dice lo siguiente. Dice así: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que quede de la mies. Déjenla. Queridos hermanos, déjenla. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Y eso es exactamente lo que nosotros escuchamos en la primera lectura bíblica en el libro de Ruth. Si tú pusiste atención, fue lo que hizo este hombre rico llamado Boaz. Boaz tenía un trabajo, tenía sustento, y él hizo todo lo posible, todo lo que estaba al alcance de sus manos para poder cuidar y bendecir a una mujer, Ruth, una mujer pobre, moabita, que llegó a recoger espigas a su campo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Boaz a Ruth? Ruth capítulo 2, versículos 8 y 15. Escucha, hija mía, no te vayas de aquí a espigar a otro campo. Quédate aquí. Y Boaz le dijo a sus trabajadores, déjenla recoger espigas también entre las gavillas. Y dejen caer algo de los manojos para que ella también recoja. Entonces lo que Boaz estaba haciendo con Ruth es lo que cada familia del pueblo de Israel y lo que cada familia cristiana y discípula de Cristo debe hacer en esta vida. Apartar una porción de sus ingresos para poder ser generosos y justos con los más vulnerables. Por eso que el libro de Éxodo dice que, y Levítico llama a cada familia del pueblo de Israel a compartir parte de sus bienes primero, con los que servían en el templo, segundo, con los extranjeros, tercero, con los huérfanos, cuarto, con las viudas. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos y hermanos? Que el cristianismo es radical. Que el cristianismo solamente se puede vivir con el poder y la gracia de Cristo y del Evangelio. Y el principio no ha cambiado. Cada familia, cada creyente, cada discípulo de Cristo es llamada a poder cuidar a los más vulnerables que hay entre nosotros. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Primero, aparta una cantidad de dinero de tu presupuesto. Planifícalo. Óralo al Señor. Y que esa cantidad, si tú me preguntas ¿cuánto? Que esa cantidad refleje la generosidad de Dios en tu vida. No hay una suma, hay un principio, que es la generosidad de Dios en Cristo hacia tu vida. Y segundo, ¿cómo? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Primero, mira a tu familia extensa. Observa, por ejemplo, en tu familia, si hay personas, por ejemplo, discapacitados, gente de avanzada edad, gente jubilada o gente con enfermedades crónicas
que no logran cubrir sus remedios o sus necesidades o sus terapias con lo que ellos tienen. Y ayúdalos. Segundo círculo, mira tu iglesia. Mira tu iglesia. Las iglesias más efectivas son las iglesias que no dependen de un programa o de actividades guiadas por los líderes, sino que las iglesias más efectivas son aquellas que funcionan a través de la dinámica de sus miembros. Piensa y mira a tu alrededor. Los miembros más vulnerables, los que tienen trabajos esporádicos, los que han perdido sus trabajos, los viudos, las viudas, las madres solteras que hay en esta iglesia y que tienen que tener 2 trabajos o hacer grandes esfuerzos para poder sustentar a su hogar. O piensa en los inmigrantes que han llegado a nuestra comunidad con gran esfuerzo. Tercer círculo, mira tu comunidad, mira tu ciudad. Puede ser, por ejemplo, alguien que corta el pasto, o alguien que hace el aseo municipal, o quien sirve en la limpieza en tu edificio, o la que te ayuda en la casa con el aseo. ¿Cuál es el principio? Asegúrate de ver más de cerca que de lejos, y asegúrate de compartir tus bienes con aquellos que están justo al frente tuyo. Primero, la generosidad debe realizarse. Primero, por medio de la gracia de Cristo. Segundo, con gozo, con gratitud de corazón. Y tercero, con naturalidad, porque es un fruto del Evangelio. Es un fruto de la generosidad de Dios obrando en nuestros corazones. Entonces recuerda, piénsalo, intenciónalo y planifícalo. Y asegúrate de que cada mes puedas reservar una parte de tu presupuesto para poder cuidar a los pobres y a los más vulnerables que están a tu alrededor. Pero la historia no termina con esto. La segunda promesa que hace Zaqueo no tiene que ver tanto con la generosidad, sino que con la justicia. Mira lo que dijo Zaqueo, versículo 8, parte B. Zaqueo dijo: y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Zaqueo se había apoderado de gran parte del dinero a base del engaño y a base de hacer trampas. Y lo hacía por medio del mecanismo de cobrar más de lo que el Imperio Romano exigía. Lo que Zaqueo había hecho es que Zaqueo se había quedado con parte del dinero. Escucha bien, con parte del dinero que le correspondía a los demás. ¿Qué era lo que decía la ley del Antiguo Testamento? Que si tú robabas, que si tú te quedabas con la parte del dinero que le correspondía a los demás, tú tenías que restituir esa parte con el 20% de intereses. Es decir, que si tú robabas 100, tenías que pagar un 20% de intereses. Pero si tú ves la historia de Zaqueo, tú pensarás que lo que estaba pasando en Zaqueo se conecta solamente con aquellos que roban con cuello y corbata. Pero déjame darte este ejemplo como ilustración para decirte que lo que pasó en Zaqueo no está tan lejos de lo que pasa hoy día en nuestros corazones. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú has trabajado por 20 o 30 años en una empresa. Ya ha llegado la etapa o la fecha de tu jubilación y empiezas a tramitar los papeles y haces todos los trámites. Y vas a la oficina para poder, en el fondo, concretar esta etapa en tu vida. Y conversas con la persona. Y de repente, esa persona que está detrás del mostrador dice que hay algo que no está bien. Que tu empleador se ha quedado por 20 o 30 años con el dinero que era tuyo. Que tu empleador no lo depositó en tu jubilación. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? ¿Que es injusto? ¿Que fue un robo? ¿Que ese empleador necesita ir o merece ir a juicio? Claro que sí. Claro que sí. Y para nuestra sorpresa,
Nosotros somos ese empleador. Nosotros por 10, 20 o 30 años nos hemos quedado con la parte que le corresponde a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los pobres. Nosotros no somos muy diferentes a Zaqueo. Pero cuando el amor de Cristo llega al corazón de Zaqueo, Zaqueo empieza a actuar con justicia y quiere devolver lo que ha robado, un 300% de interés. Y lo que Jesús le dice es lo siguiente: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo increíble es que Jesús no le dice a Zaqueo: si tú vives siendo generoso, entonces yo te voy a salvar. Lo que Jesús le dice a Zaqueo es: hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Qué significa esto? Que la vida transformada de Zaqueo es un fruto y una respuesta a la salvación de Cristo en la vida de Zaqueo. ¿Y por qué Zaqueo actúa así? Porque ahora Zaqueo está experimentando un nuevo amor, una nueva clase de riqueza, una nueva identidad, una nueva amistad, una nueva compañía. Zaqueo pasó a ser de un opresor de los pobres a ser un testimonio de generosidad y justicia. ¿Y cuál fue la razón? Hay una sola: Cristo. Y si tú puedes ver las riquezas que Zaqueo empezó a entender, si tú puedes ver que la riqueza de Zaqueo ya no era el dinero, sino que ahora era el amor del Padre y una vida con Cristo, eso cambiará tu vida para poder pasar de ser un opresor a ser una persona generosa y justa. Y si tú ves la generosidad que Dios derramó en ti en Cristo, que Cristo es tu verdadera riqueza, entonces seremos verdaderamente libres, completamente libres para ser generosos y para poder actuar con justicia para la gloria del Señor. Así que te hago la pregunta: ¿qué riqueza es la que hay en tu corazón? ¿La riqueza material? ¿La riqueza de un estándar de vida? ¿O la riqueza de Cristo? Y si es Cristo en tu corazón, eso va a generar en ti ser un hombre justo y una persona generosa para su gloria y el bien de los más vulnerables. Oremos al Señor. Padre misericordioso,